Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Coralay. Profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriano. ¿Cómo estás? Espero que bien. Buenas tardes, Henry. Buenas tardes, Piero. Buenas tardes, Rocío. Oscar, espero que se encuentren bien. Eh, y vamos a esperar un poco para poder empezar la clase, nuestra continuación de la clase del día lunes. Muy buenas tardes, Rocío. Muy buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal todos? ¿Quedó alguna pregunta acerca de la clase pasada? Les voy comentando, ya les adelanto de que corregí los laboratorios. Si tuviesen preguntas específicas, con gusto las puedo responder. Muy buenas noches, Edmir. Bienvenido. Bien, antes de empezar la clase, comentarios generales acerca de, primero, los laboratorios. Bueno, antes de los laboratorios, recordarles que el día viernes tenemos nuestra primera reunión acerca de los avances del proyecto y espero de que todos vayan conversando. Tienen todavía tiempo para conversar con sus grupos de manera interna y vayan revisando los laboratorios de la Universidad de Colorado para que vayan escogiendo un tema para el proyecto final de ustedes, para poder conversar sobre puntos concretos el día viernes, que sea nuestra reunión. Bien. Ok, algunos comentarios que tengo para
para ustedes acerca del laboratorio. En general, este laboratorio 2 no ha sido tan bueno como el laboratorio 1. En el laboratorio 1 ustedes trabajaron bastante bien. Era un laboratorio bastante simple, ¿no? Aprendimos a trabajar el vernier. Pero una de las cosas positivas del laboratorio 1 es que ustedes escribieron sus conclusiones de manera adecuada. Vea, el laboratorio que nosotros trabajamos desde el punto de vista, bueno, desde los laboratorios virtuales, son bastante sencillos. Ustedes han visto que desarrollamos una guía de laboratorio que es muy amigable, nos enseña paso a paso cómo desarrollar la guía de laboratorio, qué toma de datos tenemos que hacer, nos hace preguntas específicas para llegar a conclusiones. Entonces la guía esencialmente es eso, es una guía, nos acompaña, nos lleva de la mano para llegar a conclusiones, para que nosotros nos demos cuenta qué debemos concluir a partir de nuestras observaciones, a partir de los cálculos de la toma de datos que estamos haciendo. Vean, la toma de datos por sí mismo no tiene ningún sentido. En general, en cualquier área, no solamente en la física. La toma de datos la puede hacer cualquiera. ¿Es verdad? O sea, nadie necesita tener una capacidad técnica para hacer una toma de datos, o no muy profunda. Es justamente en el proceso del análisis donde se ve el expertise, el entendimiento, el provecho que uno le saca al laboratorio. Por eso es muy importante que ustedes puedan plasmar de manera adecuada sus conclusiones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en las conclusiones, justamente en las conclusiones, se demuestra si ustedes han entendido lo que han estado haciendo. Si ustedes tienen un concepto, una idea totalizante de todo el laboratorio. Bien, entonces es el momento más importante. No se debe dejar menospreciado el punto de las conclusiones. Y esto es algo que había anotado yo para todos en la primera sesión, y esta fue, y se hizo bastante bien en la primera sesión de laboratorio, pero esta vez ha sido el punto flaco de todos los grupos. ¿Okay? Entonces me gustaría que todos revisen sus conclusiones, y si simplemente están tachadas o no han conseguido la calificación completa, es porque algo está fallando. Bien, las conclusiones, quiero volver a comentar, las conclusiones son el punto en el cual nosotros tenemos que demostrar que hemos llegado a nuestros objetivos. Las conclusiones siempre tienen que venir de la mano con nuestros objetivos. Y obviamente, para escribir unas conclusiones adecuadas, nosotros tenemos que saber claramente cuáles eran nuestros objetivos. El problema es que se hacen toma de datos sin descubrir cuáles son los objetivos, sin saber para qué se está haciendo esa toma de datos. Se hace la toma de datos por hacer. Entonces, obviamente ustedes van a llegar a tener los datos correctos, pero no necesariamente a entender el proceso. Entonces, por favor, revisen ese punto, y quiero hacer acento en eso, y lo voy a hacer durante todo el semestre, porque en el momento que ustedes entreguen su proyecto final, que es la nota más importante, la parte más importante es que ustedes entiendan lo que han hecho, ¿de acuerdo? Si ustedes hacen una toma de datos, si ustedes desarrollan su guía de laboratorio, si ustedes desarrollan su informe final, pero no han entendido lo que han estado haciendo, entonces ese es un grave problema. Ese es un punto en contra para todos ustedes. Y eso no debe pasar. No debe pasar jamás, en ningún proyecto, no solamente en este curso, en cualquier trabajo que ustedes entreguen. Nunca, un consejo, esto es un consejo que sale más allá de mi función como profesor de física, un consejo, nunca permitan de que la persona que lee el trabajo de ustedes crea de que no han entendido nada. ¿Ok? Es su trabajo, entonces valórenlo. Muy bien. Ok. Eso acerca de los laboratorios. Entonces revisen por favor el punto de las conclusiones. ¿Ya? Y ese sería mi único comentario acerca de los laboratorios. No sé si ustedes tienen alguna pregunta acerca de los laboratorios o algún comentario también. Profesor, entonces lo que ha fallado un poco son las conclusiones. Las conclusiones, ¿cómo tienen que ser? Entonces, precisas y correctas con lo que está buscando el procedimiento que hemos realizado anteriormente. Súper precisas. Gracias, Herbert, por la pregunta.
Claro, por ejemplo, voy a leer algunas de las conclusiones sin decir de qué grupo era. Por ejemplo, uno de los grupos coloca en sus conclusiones, ¿no? Voy a leer un grupo al azar. Este laboratorio nos facilita hallar la trayectoria que tiene el proyectil lanzado desde el cañón a distintos ángulos, donde podemos calcular el tiempo, distancia y altura. Ok, todo eso es verdad. Nadie está en contra de eso, pero eso no está asociado a los objetivos del laboratorio. Este laboratorio no era para nosotros darnos cuenta de que el laboratorio virtual servía para eso. Ya sabemos que sirve para eso. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, otra de las conclusiones. Dentro de este movimiento de proyectil encontramos dos tipos de movimiento. El primero es cuando el lanzamiento es sin ángulo inicial, que es completamente horizontal, y el segundo cuando es vertical. Okay. Todo eso está bien, pero no era parte de los objetivos de nuestras observaciones. Okay. Entonces voy a leer otras conclusiones. Por ejemplo, una conclusión dice, es un ejercicio práctico donde podemos evidenciar y desarrollar el movimiento de un proyectil y hacer uso de las respectivas fórmulas para así dar respuesta a diversas interrogantes físicas. Muy vacío, muy vacío. Entonces, no tiene nada que ver con los objetivos del laboratorio. Eso es un punto peligroso cuando uno escribe unas conclusiones. Otro, en el laboratorio no se usó la resistencia del aire, por la cual no hubo interferencia del mismo en el resultado de cada 5 disparos de cañón. Dependiendo del ángulo de disparo, consideramos la misma velocidad inicial y de gravedad, podemos obtener el mismo alcance en algunos disparos. Muy vacío. ¿Okay? Nada claro. Y eso nunca deben permitirse ustedes. Entonces voy a leer unas conclusiones de un grupo que lo hizo bastante bien. Ok, por ejemplo, uno de los grupos escribe esto. Dependiendo de los ángulos de inicio, la forma de la parábola varía. Asimismo, el alcance máximo. ¿Ok? Esa es una observación coherente con lo que nosotros hemos estado haciendo. Observando las gráficas y movimientos de la bala del cañón, podemos concluir que existen dos movimientos, uno parabólico y uno horizontal. Y ahora, concluye la parte, lo más importante. Al aplicar un ángulo de 45 grados, se produce el alcance horizontal máximo. Ese era uno de los objetivos del laboratorio. Genial. Eso, entonces, si era uno de los objetivos del laboratorio, tiene que ir en las conclusiones. Muy bien. Entonces, por ejemplo, otro grupo que lo hizo bastante bien. Voy a leerlo por aquí. A ver, un segundo. Por ejemplo, uno de los grupos dice, gracias al simulador se puede concluir que ese tipo de movimiento traza una trayectoria parabólica, también que el ángulo de 90 grados tiene una altura máxima y menor alcance, y el ángulo de 45 grados el mayor alcance. Genial. Así de simple. Tampoco había que decir demasiadas cosas que no tienen nada que ver con el asunto. Muy claro, muy simple, pero está asociado con los objetivos. Entonces, la persona que lee eso te dice, ok, las personas que hicieron este laboratorio entendieron lo que estaban desarrollando, entendieron el fin del laboratorio. ¿Bien? Entonces, siempre las conclusiones tienen que venir de la mano de los objetivos. Muy bien. Genial. Okay. Ahora sí, vamos a empezar entonces con la clase. Lo digo porque, o sea, discúlpeme en general el acento en este punto de las conclusiones, pero yo creo que es muy importante porque si no, uno va arrastrando estos problemas durante toda su carrera. Y esto es un grave problema. Usualmente nosotros hemos debido aprender esto en los primeros ciclos, y no en la época colegial. Pero si no se sana esto desde el inicio, uno va a arrastrar esos problemas hasta cuando llega al final de la carrera, cuando escriba su tesis, cuando pase a la maestría, y no es para nada positivo. Entonces, me gustaría que todos demos una ojeada en ese punto acerca de las conclusiones. Bien, las conclusiones no es un punto para hacer un saludo a la bandera, para nada. No es un punto para agradecer, ¿okay? Es simplemente para llegar a conclusiones específicas. Muy bien. Genial. Ok, entonces vamos a continuar nuestro estudio que empezamos el día lunes. Ustedes recordarán que el día lunes
trabajamos y presentamos las 3 leyes de Newton, que esencialmente son los principios que Newton definió para poder describir la dinámica de todos los objetos que desarrollan un movimiento mecánico, un movimiento. Es la palabra definitiva a partir de los principios que fundamentan los movimientos. Hemos visto de que hemos trabajado con estas 3 leyes, hemos visto que nos permiten escribir las ecuaciones de movimiento del sistema, pero hasta ahora solamente las hemos enunciado. Más que enunciarlas, en esta clase queremos trabajar con ellas porque ya las hemos enunciado y al final de la clase voy a demostrar el origen de las 3 leyes de Newton. ¿De acuerdo? Las 3 leyes de Newton son muy profundas. Newton las consiguió a partir de observaciones experimentales y a través de un proceso de abstracción muy profundo, pero nosotros vamos a llevarlo por otro camino. En la clase pasada intentamos ver un poco del genio de Newton, de sus intuiciones, pero ahora vamos a llevarlo a partir de otro camino y vamos a demostrar las leyes de Newton a partir de principios más profundos. Vamos a ver que el concepto de momento con el que trabajamos la semana anterior es mucho más profundo que el concepto de fuerza. Y a partir de ese concepto de momento lineal, vamos a poder demostrar las leyes de Newton. Muy bien. Entonces, el logro de la sesión de hoy es que el estudiante resuelve problemas sobre la segunda ley de Newton, interpretando sistemas mecánicos y presentando sus resultados en secuencia lógica y fundamental. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar esencialmente con la segunda ley de Newton. Todos recuerdan cuál es la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Bien. Eso es una ecuación trascendental. La trabajamos de manera tan corriente que parece que es normal, pero no tiene nada de normal. A la mano izquierda tenemos variables completamente dinámicas. Fuerza. Fuerza. Y a la mano izquierda tenemos una variable cinemática. Aceleración. Entonces, esencialmente, descubrir las fuerzas que están actuando sobre un sistema significa determinar la aceleración del sistema. De manera análoga, determinar la aceleración del sistema significa hallar la fuerza resultante del sistema. Es muy profundo. Y por lo tanto, cada vez que se escriba la segunda ley de Newton, se llama a esta ecuación la ecuación de movimiento del sistema. ¿Bien? Entonces, a partir de ahora, nosotros vamos a llamar a la segunda ley de Newton la ecuación de movimiento del sistema. Ok, evidentemente, en este caso se asume de que se conoce el valor de la masa. Muy bien. Entonces, vamos a empezar un recuento de lo que vimos en la clase pasada. Las leyes de Newton, las leyes enunciadas por Newton y consideradas las más importantes de la mecánica clásica son 3. La ley de la inercia, la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, que relaciona la fuerza y la aceleración, y la tercera ley de Newton, la ley de la acción y la reacción. Muy bien. Newton planteó estas ecuaciones en su famosísimo libro, La filosofía natural de los principios matemáticos. Ok, ya hemos hablado bastante del genio de Newton, entonces yo no quiero exagerar más acerca de su genio, lo que es bastante difícil. Bien. Entonces, todos estos principios se los debemos a Isaac Newton. Bien. Vamos a hacer un recuento general. Primera ley de Newton, la ley de la inercia, nos dice que si un objeto está, si la sumatoria de fuerzas que actúa sobre un objeto es nula, entonces el objeto se mueve en línea recta con velocidad constante. Entonces, si el objeto es libre, si sobre el objeto no actúa ningún agente externo, entonces el objeto debe moverse siempre, para siempre, en velocidad constante. ¿Bien? Primera ley de Newton, una abstracción acerca del concepto de objeto libre. Un objeto libre es aquel que se mueve en línea recta con velocidad constante. ¿Bien?
Esencialmente es la definición de objeto libre, de partícula libre. Como repaso, ¿alguna pregunta en este punto? Profesor, Sí, Oscar. pero ese caso no sería cuerpo en reposo. Exactamente. Ok. Todos los cuerpos perseveran en su estado de reposo si es que no hay ningún agente externo que actúe sobre ellos. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir que un sistema esté en equilibrio? Lo que hemos visto nosotros es que un sistema está en equilibrio si el sistema se mueve con velocidad constante o simplemente tiene velocidad igual a cero. Tiene las dos posibilidades cualquier sistema que se encuentre en equilibrio. Entonces, estar en equilibrio significa tener velocidad cero o tener velocidad constante. Vean que velocidad cero es una de las posibilidades de velocidad constante. Entonces, ¿para qué vamos a decir nuevamente con velocidad cero? ¿Ok? Entonces, todo objeto libre sobre el cual ninguna fuerza actúa tiene un movimiento con velocidad constante. ¿Bien? Esa es la primera ley de Newton. ¿Bien? O sea, no es acelerado. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas que actúa sobre un sistema, o sea, la fuerza neta, la fuerza resultante, es igual a la masa por la aceleración. Ojo que esta ecuación es vectorial. Muy bien, es una ecuación vectorial. Por lo tanto, se cumple componente por componente. Digamos, en la componente X sería la sumatoria de las fuerzas en la dirección X sería igual a la masa multiplicado por la componente horizontal de la aceleración, idéntico en el caso vertical. ¿Okay? Se tiene que satisfacer componentes por componentes. ¿Bien? Y como hemos dicho, es un isomorfismo, es una biyección entre fuerzas y aceleraciones. Que hay una fuerza neta sobre el sistema significa que el sistema está obligado a moverse de manera acelerada y de manera alternativa. Si el sistema se mueve de manera acelerada, entonces tiene que haber alguna fuerza externa que esté produciendo esa aceleración. ¿Okay? O sea, un resumen de que las aceleraciones no son gratuitas. Siempre las aceleraciones son debido a algún agente externo. Alguien está haciendo un trabajo, aplicando una fuerza para producir un sistema acelerado. ¿Preguntas sobre la segunda ley de Newton? Bien. Y finalmente la tercera ley de Newton. Ok, solamente un stop aquí, antes de pasar a la tercera ley de Newton. Vean que la segunda ley de Newton ya implica la primera ley de Newton. O sea, la segunda ley de Newton ya introduce a la primera ley de Newton. En el caso en particular en el cual la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Según la segunda ley de Newton, si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, entonces la aceleración del sistema tiene que ser cero. ¿Bien? Y eso solamente nos da una posibilidad, que la velocidad sea constante. ¿Verdad? Si la aceleración es cero, entonces la velocidad tiene que ser constante. Obviamente. ¿Okay? Entonces, ya la segunda ley de Newton da por sentada la primera ley de Newton. ¿Okay? Entonces ya la introduce, ya la incorpora. Muy bien. Y la tercera ley de Newton. ¿Okay? La ley de la acción y la reacción. Entonces, aquí he colocado un gráfico para que sea mucho más claro lo que está sucediendo. Bueno, cualquiera de los dos ustedes pueden escoger el que les guste más. Creo que el del clavo es mucho más específico. En el caso del clavo, ya hemos visto que el martillo produce una fuerza sobre el clavo. Esta fuerza que produce hace que el clavo se clave, se incruste en la madera, pero existe una fuerza de reacción que aparece que va en sentido contrario.
esa fuerza de reacción se aplica sobre el martillo. ¿Sí? Vean que la tercera ley de Newton implica que todas las fuerzas se crean en pares. Pero estas fuerzas que se crean en pares no actúan sobre el mismo objeto. ¿Bien? La del martillo actúa sobre el clavo y la fuerza de reacción del clavo actúa sobre el martillo. ¿Okay? De esa manera funciona la ley de acción y la reacción. Okay. Genial. El segundo caso es un poco más cruel, ¿no? Bien, pero esencialmente es lo mismo. Funciona como en el caso del coyote. Bien, entonces, conclusión. Siempre las fuerzas se crean en pares y a cada fuerza hay una fuerza de reacción, pero estas dos fuerzas no actúan sobre los mismos objetos, si no se anularían. Y anularía propiamente la noción de fuerza. Ok, y esta ley es universal, es para cualquier tipo de fuerza. Ni siquiera necesitan las fuerzas tocarse. Y para eso voy a colocarles un ejemplo, que me parece que no se los coloqué en la clase pasada. No lo mencioné, pero quería mencionarlo. Piensen en el caso de la Tierra. Ya sabemos que la Tierra, sobre todos los objetos que están sobre su superficie, produce una fuerza gravitatoria, ¿verdad? Que ya sabemos cómo se llama, es el peso. mg. Bien. Entonces, sobre cualquier objeto, imagínense un objeto que está en caída libre. Produce un peso mg. Ok. La Tierra produce una fuerza sobre todos los objetos por el simple hecho de tener masa. Según Newton, ¿qué pasa? Se debe formar una fuerza de reacción del mismo módulo y sentido contrario una vez aplicado el peso. Les pregunto, en este caso en particular, ¿dónde está la fuerza de reacción? El peso es una fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos. ¿Dónde está la fuerza de reacción? ¿Cuál es la fuerza que se crea con esta fuerza, llamada peso? Ajá, jaque mate. Lo cogimos a Newton. ¿Ustedes creen? ¿Qué diría Newton? Ok, Newton diría, okay, mi ley es fundamental. Obligatoriamente se tiene que crear una fuerza de reacción. ¿Cuál es esa fuerza de reacción? Bueno, si la Tierra atrae a todos los objetos con esa fuerza, llamada peso, mg, los objetos también atraen a la Tierra con el mismo módulo, pero en el sentido contrario. Profe, pero, por ejemplo, imaginemos que una persona, disculpe que se me interrumpa, imaginemos que una persona esté cayendo, ella no siente nada, ¿cómo podría haber una fuerza de reacción ahí? Ok, porque la fuerza de reacción, no, la persona sí siente. La persona siente que está siendo atraída por la Tierra. Ojo ahí. Ok, hay una fuerza que actúa sobre la persona. La fuerza que actúa sobre la persona se llama peso. Ok, la fuerza de reacción no se siente sobre la persona. La fuerza de reacción la debe sentir la Tierra. La Tierra siente una fuerza del mismo módulo, pero en sentido contrario, por el hecho de la creación del peso. Y es verdad. ¿Okay? Porque no solamente la Tierra atrae a las personas o a los objetos, también las personas, también los objetos que están cayendo, atraen a la Tierra. Okay. Pero piensen ustedes cuánta masa tienen, más o menos, digamos, algo así de 70 kilos, y eso será 700 newtons, ¿cierto? Okay. Digamos que más o menos el peso de ustedes es de 700 newtons. Imagínense aplicarle 700 newtons a la Tierra. No le hace nada. ¿Ok? Entonces,
No es que esta fuerza no exista, solamente que es despreciable y por eso no la notamos, no la percibimos. ¿Qué le puede afectar 700 newtons a la Tierra? ¿Cuántos centímetros vas a mover a la Tierra si le aplicas 700 newtons de fuerza? Nada, ¿verdad? Ok, es un valor despreciable. Pero no es despreciable en el caso de la relación que tiene la Tierra y la Luna, o la Tierra y el Sol. En ese caso, para nada es despreciable. Ajá. ¿Ok? Entonces, siempre las fuerzas se forman en pares. Esta es una ley fundamental y satisface para cualquier tipo de fuerza. ¿Alguna pregunta sobre la tercera ley de Newton? Profe, y para que sí le haga algo, tendría que ser, digamos, un peso igual a la Tierra. O un peso superior, ¿no? Por ejemplo, un peso cercano, que se acerque y afecte de cierta manera a la Tierra. Por ejemplo, la Luna. Sabemos que la Luna afecta de manera brutal el comportamiento de la Tierra, no solamente el movimiento de la Tierra, sino pueden pensar ustedes en la marea. La marea está asociada justamente al ciclo lunar. Y más allá de eso, mucho más intenso que la Luna, el Sol. En el caso del Sol ya no hay ni qué decir. La Tierra también atrae el Sol, por supuesto, pero en este sentido, en este caso se da el sentido inverso. El Sol es tan masivo que el Sol ya ni siente la fuerza gravitatoria de la Tierra, más bien la Tierra se ve mucho más afectada por la fuerza gravitatoria solar. Todos los objetos se atraen de forma gravitatoria. Yo me atraigo con ustedes, ustedes se atraen conmigo, yo me atraigo con el lapicero que tengo agarrado en la mano. Todos los objetos se atraen por el simple hecho de tener masa. Muy bien. ¿Alguna pregunta más sobre la tercera ley de Newton? Genial. Ok, entonces a partir de ahora vamos a hacer un repaso general viendo ejercicios aplicativos. Y para el final de la clase les tengo guardada la demostración de estas tres leyes de Newton. Bien. Ok, un repaso. Este ejercicio lo vimos en la clase pasada, ustedes recordarán. Muy notable, ese ejercicio es muy notable. Si alguien no lo recuerda, bueno, simplemente lo he traído resuelto. ¿Para qué? Para que al final de la clase subiré el material y pueda revisar la solución. ¿Ok? Este ejercicio lo revisamos en la clase pasada, pero bueno, lo he resuelto para que ustedes lo puedan tener la resolución en PDF acabando la clase. Este es un ejercicio muy notable porque no solamente se aplica segunda ley de Newton, sino también tercera ley de Newton. Entonces, solamente un esbozo de cómo se trabajaba en estos casos. En estos casos, en la primera pregunta era acerca de la aceleración del sistema de todos los bloques, entonces considerábamos a todos los bloques como si formasen una única masa, un único sistema. De esa manera determinábamos el valor de la aceleración de todos los bloques. Una vez que determinábamos el valor de la aceleración de todos los bloques, pasábamos a trabajar con cada uno de ellos de manera independiente. Y en la parte B de este problema, determinamos cuál era la reacción, la fuerza de reacción entre los cajones 1 y 2. Y para eso aislamos el cajón 1, ¿recuerdan? Aislamos el cajón 1 y solamente nos preocupamos en el diagrama de cuerpo libre del cajón 1. En este caso, solamente hay una fuerza externa actuando sobre el cajón 1, que sería la fuerza de reacción, que le dijimos que se llamaba la fuerza de 2 en 1. ¿Bien? Entonces, si ya conocemos el valor de la masa M1 y además ya habíamos determinado cuánto valía la aceleración de todos los bloques, específicamente también la aceleración de este bloque 1, entonces ya podíamos determinar mediante la segunda ley de Newton cuánto valía esta fuerza de reacción. Okay. Una vez que determinamos que existía una fuerza de reacción del bloque 2 al bloque 1, decíamos, por la tercera ley de Newton, se tiene que corresponder a esta fuerza una fuerza del mismo módulo, pero en sentido contrario. Esta fuerza de reacción ya no actúa sobre el bloque M1, sino actúa sobre el bloque M2.
Entonces, en el diagrama de cuerpo libre del bloque M2, podíamos olvidarnos de esta fuerza, ya que esa fuerza actuaba sobre M1. Y decíamos, en el diagrama de cuerpo libre de M2, actúan dos fuerzas. La fuerza de reacción del bloque 1 sobre el bloque 2, que ya la hallamos, y ya sabemos cuál es su valor, tiene que ser igual a la fuerza 2,1, solamente que en sentido contrario, por la tercera ley de Newton. Y teníamos una fuerza de reacción entre los cajones 3 y 2. Bien. Entonces, hecho el diagrama de cuerpo libre del bloque M2, ya determinábamos la sumatoria de fuerzas total sobre este bloque. Simplemente era F3 menos F1,2. Y eso tenía que ser por la segunda ley de Newton igual a la masa por la aceleración. O sea, la masa de M2 por su aceleración. Y de esa manera determinábamos cuánto valía esta fuerza de reacción. ¿Cierto? Bien, entonces, este problema es muy notable. Si a alguien no le queda claro, lo invito a que lo intente resolver nuevamente hasta que entienda la lógica, la razón que hay por detrás. Porque si entienden este problema, esencialmente han entendido muchísimo de la segunda y de la tercera ley de Newton. ¿Bien? Ok, lo voy a dejar ahí. Vamos a pasar al siguiente ejercicio de la clase de hoy. Ups. Vean este ejercicio. Los bloques de la figura tienen una aceleración de módulo 1.1 metros por segundo al cuadrado. Ok, este es un dato del problema. Entonces, el sistema como un todo, el sistema está que se mueve con una aceleración A. Y la aceleración es de 1.1 metros por segundo al cuadrado. Si el sistema se está moviendo así, eso quiere decir que cada uno de los bloques se está moviendo con esa aceleración. Y la cuerda también se está moviendo con esa aceleración. ¿Bien? Es un sistema que se mueve con aceleración, no con velocidad constante. Es un sistema acelerado. Pregunta 1. Determinar el valor de la tensión de la cuerda. B. El coeficiente de fricción cinético entre el bloque superior y la superficie horizontal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En cualquier problema de dinámica, tenemos que determinar las fuerzas. Recuerden que cuando vamos a resolver el sistema, esencialmente lo que vamos a hacer es escribir la segunda ley de Newton para el sistema. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, esto en la práctica tiene dos partes. La parte de la mano izquierda nos pide que determinemos todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema. Y en la mano derecha tenemos la aceleración. Entonces, siempre tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre para poder determinar todas las fuerzas que estén actuando sobre el sistema. Pero ya deberíamos ser bastante hábiles en esto. Entonces, empecemos sobre el bloque de masa 2,2 kilogramos. Okay. Aquí tenemos una tensión. La tensión en la horizontal y en la vertical. Además, tenemos en la horizontal también, tenemos la fuerza de fricción. No hay que despreciarla, el problema nos habla de la fuerza de fricción y ya sabemos que la fuerza de fricción siempre se contrapone al movimiento. Muy bien. Entonces en la horizontal tenemos dos fuerzas para el bloque de 2,2 kilogramos. No olvidarnos de la vertical. En la vertical también tenemos dos fuerzas. En la vertical tenemos el peso y tenemos la normal. Genial. Muy bien. Ahí están todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque de masa 2,2 kilogramos. Vayamos al bloque de masa 1,5 kilogramos. Ok. Entonces, en este caso, evidentemente tenemos el peso de este bloque apuntando hacia abajo, su peso, y tenemos la tensión de la cuerda. Muy bien.
Genial. Ya está el diagrama de cuerpo libre de los dos objetos. Muy bien. Entonces, además de eso, dato del problema, la aceleración del sistema es 1,1 metros por segundo al cuadrado. Eso quiere decir de que para el bloque 2,2, la aceleración es puramente horizontal, con este valor, y para el bloque de 1,5 kilogramos, la aceleración también tiene ese valor, pero verticalmente, apuntando hacia abajo. Ojo ahí. Entonces tenemos toda la información para poder escribir la segunda ley de Newton para cada uno de los bloques. Y eso debería resolver el sistema por completo. Entonces, ¿cuál es el trabajo de ustedes a partir de ahora? O el trabajo de nosotros a partir de ahora. Escribir la segunda ley de Newton para el sistema. Esto que está aquí. Voy a apretar. Esto que está aquí. Para cada uno de los bloques. ¿Ok? Si podemos escribir esta ecuación para cada uno de los bloques, entonces esencialmente hemos resuelto el sistema. Y con eso deberíamos ser capaces de determinar en la parte A el valor de la tensión de la cuerda y en la parte B el coeficiente de fricción cinético entre los dos bloques, entre el bloque y la superficie superior. ¿Bien? Entonces me gustaría que intenten resolverlo. Bien, les quiero dar 3 minutos para resolver este problema. Ya está planteado todo el diagrama de cuerpo libre. Falta escribir las ecuaciones de Newton para cada uno de los bloques y con esas ecuaciones deberíamos determinar tanto la tensión de la cuerda como el coeficiente de fricción cinético. Cualquier duda me preguntan y empezamos a resolverlo en 3 minutos.
Bien. Ok, ¿cómo vamos con este problema? Vamos a comenzar a dar puntos para los que consigan resolver el problema, porque sería una buena estrategia. Parte A. Determine la tensión de la cuerda. Pregunta. Tenemos dos bloques. Y lo primero que queremos determinar es el valor de la tensión de la cuerda. Les pregunto, por pura estrategia, ¿por dónde empezarían ustedes? ¿Por el bloque de 2,2 kilogramos o por el bloque de 1,5 kilogramos? Por 1.5. Por 1,5. ¿Es verdad? ¿Por qué por 1,5? ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente todo para 1,5. En 1,5 sabemos el valor del peso, que sería 1,5 kilogramos por 9,81 metros por segundo al cuadrado. Además, tenemos el valor de la aceleración, conocemos la masa, y lo único que nos falta determinar es esta tensión. ¿Okay? Entonces, vamos a escribir la ecuación de movimiento para el bloque de 1,5 kilogramos. Empecemos. Entonces, simple. La ecuación de movimiento. El peso, mg, apuntando hacia abajo, menos la tensión, que va en signo contrario, debe ser igual a la masa por la aceleración. Segunda ley de Newton. Para el bloque de 1,5 kilogramos. Ahora, ojo aquí, por favor. Vean que para escoger los signos positivos o negativos, tenemos que ser consecuentes en nuestra elección. En nuestro caso, estamos considerando de que la aceleración A es positiva en la vertical. Entonces, todo lo que esté en ese sentido, apuntando hacia abajo, para nosotros es positivo. Por eso el peso es positivo. Y la tensión que está en sentido contrario es negativa. Es importante colocar los signos adecuados para poder determinar las ecuaciones correctas. Bien, entonces aquí ya podemos despejar cuánto vale la tensión. La tensión sería, bueno, pasando a restar al otro lado, tensión sería el valor de la masa por la gravedad menos el valor de la aceleración. La aceleración vale 1,1, la gravedad vale 9,81, la masa vale 1,5 kilogramos. Si reemplazamos todos esos valores, al final descubrimos cuánto vale la tensión, 13,1 newton. ¿Bien? Ok. En esta primera parte, ¿alguna pregunta? Profesor, sobre los símbolos, entonces, cada vez que la flecha esté para abajo, ¿va a ser positivo? ¿O es elección nuestra? Eso no entendí muy bien. Exacto, Herbert. Es elección nuestra. Nosotros vamos a escoger la convención. Pero una vez que escojamos nuestra convención, tenemos que ser consecuentes con esta elección. Por ejemplo, yo he colocado aquí que la aceleración es positiva. ¿Bien? Es mi elección. Entonces, a partir de ahora, todo lo que esté hacia abajo es positivo. No solamente la aceleración, sino todo lo que apunte hacia abajo. Y todo lo que apunte hacia arriba será negativo. ¿Bien? Eso es lo que he hecho esencialmente. Ahora, yo hubiese podido escoger que la aceleración apuntando hacia abajo era negativa. Claro que sí. Pero en ese caso, el peso también tenía que ser negativo y la tensión hubiese sido positiva. Hubiera llegado al mismo resultado. Profe, una consulta. Claro, Jesús. ¿Por qué restó la gravedad con la aceleración? Ok. Aquí estoy despejando nada más de esta ecuación. Voy a hacerlo aquí a la mano izquierda. Paso T al otro lado, positivo. Y aquí tendría mg menos ma. Si paso ma a la mano izquierda. Y aquí factorizando tendría g menos a. Factorizado. Factorizado nada más. Gracias, profesor. Ujú. Muy bien. Ok, bien. Entonces la parte vertical era la más sencilla.
Vamos a pasar a la parte horizontal, entre comillas. Ahora queremos saber el coeficiente de fricción cinética. Pero el coeficiente de fricción evidentemente va a aparecer de aquí. Va a aparecer de la fuerza de fricción, y la fuerza de fricción siempre es igual al valor de mu por la normal. Muy bien. Entonces, primero tenemos que determinar cuánto vale la normal, por lo tanto. Empecemos entonces con el bloque de 2,2 kilogramos. Bien, en el bloque de 2,2 kilogramos, ojo, hay fuerzas que están en dos direcciones. Muy bien, hay fuerzas que están en dos direcciones. No solamente, es verdad que el sistema es acelerado horizontalmente, pero verticalmente también hay fuerzas. Pregunta, si la aceleración es puramente horizontal, ¿qué pasa con las fuerzas verticales? Solo hay aceleración en la horizontal, no hay aceleración en la vertical. ¿Qué tiene que pasar entonces con las fuerzas verticales? Se anulan, claro que sí, se tienen que anular. Entonces decimos, en la vertical, para el bloque de 2,2 kilogramos, la normal tiene que ser igual al peso. Bien. Bien. Sigamos. Entonces ya tenemos este valor de la normal, ya lo hemos determinado, y ahora vamos a la horizontal. Bien. Bueno, está el valor de la normal. Okay, el peso, que sería 2,2 por el valor de la gravedad. Genial. El valor de la normal. Y en la horizontal, escribimos ahora la ecuación de movimiento en la horizontal. Ojo aquí. Vean que la aceleración está yendo hacia la mano derecha. Entonces vamos a escoger que la aceleración es positiva, yendo hacia la mano derecha. Por lo tanto, la tensión es positiva y la fuerza de fricción es negativa. Decimos, segunda ley de Newton para el bloque de 2,2 kilogramos. Tensión menos la fuerza de fricción debe ser igual a la masa 2,2 por la aceleración del sistema. Segunda ley de Newton. Pero la aceleración ya sabemos cuánto vale. 1,1. Mu es lo que desconozco. El valor de la tensión sí lo conozco porque lo determiné en la parte A. Y la normal ya también sé cuánto vale, 21,6. Y esto se reduce a un sistema de ecuaciones simple de primer grado que, bueno, ustedes pueden resolverlo y la solución final es 0,5 para el caso de mu. La única variable que queda en el problema. ¿Listo? Entonces, así se trabaja con la segunda ley de Newton cuando tenemos un sistema con más de un objeto. Se trabaja objeto por objeto y en cada uno de los objetos analizamos la segunda ley de Newton componentes por componentes. ¿Preguntas? Bien, entonces esa es la mecánica. Ya hemos visto, diagrama de cuerpo libre. Una vez que hemos determinado todas las fuerzas que entran en el sistema, comenzamos a considerar cada uno de los elementos, en este caso las dos masas, y escribimos la segunda ley de Newton para cada uno de los objetos. Con mucha paciencia. Muy bien. Sigamos. Este caso. Bueno, en este caso tenemos una caja que está yendo por un plano empinado. La caja de 50 kilogramos se proyecta por una pendiente, como se muestra en la figura, con una velocidad inicial de 7 metros por segundo. Determina el tiempo t necesario para que la caja se detenga y la distancia correspondiente
X recorrida si el ángulo es de 15 grados, si el ángulo es de 30 grados. Correcto. Entonces vamos a resolver este caso para uno de los ángulos. ¿Okay? Bien. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer en este sistema, nuevamente. Si la pregunta es para determinar el tiempo t necesario para que la caja se detenga, eso quiere decir que este sistema, que empieza con velocidad inicial de 7 metros por segundo, en algún punto tiene velocidad 0. O sea, la caja en algún punto va a tener velocidad 0. ¿Cierto? Para que se detenga. Y si la velocidad pasa de 7 metros por segundo a 0 metros por segundo, ¿qué es lo que tiene que suceder en este sistema? ¿Cómo es este movimiento de la caja? ¿Es un movimiento con velocidad constante? ¿Es un movimiento acelerado? ¿Cómo es? Bueno, si pasa de 7, Acelerado. desacelerado, ¿verdad? Es un sistema que va a desacelerar. Exacto. Y la única forma que sea desacelerado, bueno, es que la aceleración sea negativa. Entonces, la aceleración tiene que ser negativa. ¿Cierto? Tiene que ser negativa. No sabemos cuánto vale, pero tiene que ser negativa. Y para que la aceleración sea negativa, entonces la fuerza resultante en esta dirección tiene que apuntar hacia la mano izquierda. Entonces, definitivamente tiene que haber algún tipo de fricción. Vamos a ver por qué. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del sistema. El peso, apuntando en la vertical, mg. La normal, nunca olvidarse de la normal cuando estamos sobre una superficie. La normal siempre es perpendicular. Muy bien. Ahora, ya sabemos que este ángulo que hace la normal con el peso es igual al ángulo del plano inclinado. Vamos a trabajar para el caso de 15 grados, ¿ok? Cuando este ángulo θ es 15 grados. Muy bien. ¿Qué otra fuerza tenemos en este diagrama de cuerpo libre? Vean, si no consideramos rozamiento, veamos qué va a pasar. Ok, imaginen que no hay rozamiento. Entonces, estas son las únicas fuerzas que actúan sobre el sistema. Vamos a hacer la descomposición de las fuerzas en las direcciones del plano inclinado. Entonces, la normal es perpendicular al plano inclinado y tendríamos que descomponer el peso, ¿cierto? En esta dirección. Okay. El peso tiene dos componentes en esta descomposición. Tiene una componente vertical. Vamos a escribir por aquí. Una componente vertical y tiene una componente horizontal. Aquí. Muy bien. Entonces, estamos trabajando en este sistema coordenado. Ajá. Estamos trabajando en este sistema coordenado donde este vendría a ser Y y este de aquí vendría a ser la dirección X. Bien. Ok, entonces vean qué pasa si no hay fricción. Si no hay fricción, hay una fuerza neta actuando hacia abajo en la horizontal. Entonces va a ser imposible de que el sistema desacelere, ya que la fuerza neta, trabajando en la dirección X, va a producir aceleración. ¿Okay? Va en esa dirección, va en ese sentido. Entonces, tiene necesariamente que haber una fuerza de fricción que contrarreste esta fuerza horizontal. Necesariamente. Por obligación, si es que queremos que se detenga la caja.
Entonces vamos a determinar la fuerza de fricción. Tiene que haber una fuerza de fricción. Una fuerza de fricción que es igual a mu por la normal. ¿Bien? Muy bien. Ahora sí. Así las cosas, podemos comenzar a hacer nuestro análisis. Perfecto. Entonces, antes de pasar a la dirección X, vamos a empezar con la dirección Y para poder determinar cuánto vale la normal. En Y. Entonces decimos, en Y tenemos que la normal tiene que anularse con la componente vertical del peso. Pero esta componente vertical del peso es justamente 15. Perdón, no, 15 no, estoy escribiendo. Es el valor del peso, mg. Voy a borrar esto acá. Este es el peso, es verdad. Vamos a colocar el color rojo. Este es el peso. Pero esta componente de aquí sería mg. Vean que este ángulo es 15. Entonces, esta sería mg coseno de 15. ¿De acuerdo? Y esta componente horizontal sería mg seno de 15. ¿Cierto? Muy bien. Entonces decimos, en la componente vertical, las fuerzas se tienen que anular. Porque no hay movimiento en la vertical. Todo el movimiento es en X. Entonces la normal tiene que ser igual a mg coseno de 15. ¿Bien? Pero el valor de la masa es conocido. El valor de la gravedad es conocido. Y el coseno de 15 se lo podemos preguntar a la calculadora. Entonces, todo esto lo podemos determinar de manera clara. Ya tenemos el valor de la normal. Vamos a dejarlo ahí. Ahora pasamos a la componente X. En la componente X tenemos dos fuerzas. La fuerza de fricción y esta componente horizontal del peso. Entonces, escribimos la segunda ley de Newton en esa dirección. ¿Cómo tendría que ser? Sumatoria de fuerzas en la dirección X debe ser igual a masa por la aceleración en la dirección X. Okay. Pero recuerden que nosotros lo que queremos es la aceleración que está ocurriendo en la dirección X. Así que esta masa la podemos pasar a dividir sin ningún problema. Okay. Pasando a dividir, tendríamos que la aceleración es simplemente la sumatoria de las fuerzas sobre el valor de la masa. Okay. ¿Cuánto es la sumatoria de fuerzas? La sumatoria de fuerzas es mg seno de 15, okay, esta componente de aquí, menos la fuerza de fricción, que vale mu por la normal. Y la normal valía mg coseno de 15. Todo esto es la normal. Genial. Genial. Ese es el valor de la aceleración. Sigamos. Okay. De aquí podemos ver que las masas van a desaparecer, se van a anular las masas. Y simplemente nos va a quedar g factorizado seno de 15 menos mu coseno de 15. Okay. Y ahora podemos determinar todo. Mu vale 0,4. Seno de 15, coseno de 15, se lo podemos preguntar a la calculadora. G vale 9,81. Reemplazando todos esos valores, ya tenemos el valor de la aceleración. La aceleración vale menos 1,85 metros por segundo. Un valor negativo, como era esperado. Justamente porque queremos que el sistema esté desacelerando. ¿Bien? Ok. Y ya con esta información acerca de la aceleración negativa, o sea, de la desaceleración, ya tenemos este valor, la aceleración, sabemos la velocidad inicial, que es 7 metros por segundo, sabemos la velocidad final, que tiene que ser 0 metros por segundo, ya podemos determinar el tiempo t necesario, sin ningún problema.
Una simple pregunta de MRU. V. Ajá. Ok. Si el valor de la gravedad es negativo. No, porque estamos considerando, siempre que trabajemos en estos sistemas, cuando ya consideremos los signos, cuando ya consideremos los sentidos de las fuerzas, entonces cuando estamos considerando los sentidos de las fuerzas ya, el valor de la gravedad lo asumimos como positivo, porque ya estamos considerando que el peso apunta hacia abajo. Entonces siempre en estos problemas ya estamos trabajando con los módulos, nada más. Muy bien. Bien, entonces el problema ya está resuelto. ¿Alguna pregunta sobre el desarrollo de este problema? Súper. Ok. Un detalle. Hemos resuelto ese problema para el caso de 15 grados. Ahora, nada asegura de que para el caso de 30 grados el sistema tenga que quedarse estático. ¿Okay? Y los invito a ustedes a intentar resolver este problema para el caso de 30 grados, cuando el ángulo θ es de 30 grados. ¿Ok? Que desarrollen el mismo procedimiento e intenten probar de que el sistema va a desacelerar cuando el ángulo sea de 30 grados. O sea, que ustedes obtengan una aceleración negativa. Recuerden que esa es la condición necesaria para que el sistema se detenga, que la aceleración sea negativa. En este caso nosotros tenemos una aceleración negativa. Pero nada nos asegura de que si cambiamos el ángulo, vean, si ustedes cambian los ángulos aquí, el valor total vaya a ser negativo. Y es completamente lógico con nuestra experiencia, ¿no? La experiencia nos dice que si nosotros aumentamos la pendiente, va a ser difícil de que pare el objeto. Gracias, Jesús. El tiempo final, 3,778 segundos. Genial. Okay. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Porque vamos a hacer un stop aquí, resolviendo ejercicios. Y vamos a pasar a la parte final, como colofón, de nuestro estudio esta semana acerca de las leyes de Newton. En las próximas semanas vamos a trabajar muchísimo con las leyes de Newton. Con la segunda ley de Newton, sobre todo. Sí, Oscar. Profesor, 3.78 segundos, ¿no sería 4.18 segundos? Ok, vamos a ver. Ok, vamos a resolver esa duda en este mismo instante. Digo, ¿no? Porque milésimas de segundo también llega a 100 o llega a 60, o sea, no entiendo. No me acuerdo. A ver, vamos a ver. Vamos a resolver este caso. Entonces ya tenemos el valor de la aceleración o desaceleración. La velocidad final es igual a 0. La velocidad inicial del sistema es de 7 metros por segundo. Bueno, entonces simplemente aplicamos aquí la fórmula de que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Para este caso, la velocidad final es igual a 0, la velocidad inicial era 7, menos 1.85 multiplicado por t. Okay. Entonces, ¿cuánto vale el tiempo? El tiempo vale 7 segundos sobre 1.85. ¿Okay? Y eso creo que está bien. Ese resultado que teníamos es exactamente el que me había dado Jesús, 3.78 segundos. Muy bien. Una aplicación simple de las ecuaciones del MRV. Muy bien. Entonces, vamos a dejar un rato los ejercicios acerca de las ecuaciones de la segunda ley de Newton. Ustedes pueden revisar muchos más ejercicios en el material de Canvas, en los textos de referencia. Los invito a que revisen los ejercicios que están en Canvas sobre la segunda ley de Newton. Intenten resolver hasta que sean capaces, se sientan ustedes independientes resolviendo ejercicios de manera adecuada.
y quiero presentar algo un poco más profundo, que es como una digresión en nuestro curso, que es bastante explicativo, pero yo no me quiero ir con la sensación de estafa. Quiero, darle un origen a la segunda y la tercera ley de Newton. Y para eso voy a basarme en tesis, es de que más profundo que el concepto de fuerza es el concepto de momento. Ese concepto con el que trabajamos la semana pasada. Ustedes recordarán que el momento lineal era una magnitud física vectorial que nos determinaba la cantidad de inercia que tiene un objeto. Habíamos dicho de que la inercia de un objeto siempre era proporcional al valor de su masa y de la velocidad con la que se movía. Esta magnitud que determinaba entonces esta información le habíamos llamado el momento. ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien. Entonces, vamos a ver de dónde aparece la segunda ley de Newton. Y vamos a intentar hacerlo a manera de cangrejo. No vamos a demostrar la segunda ley de Newton, sino vamos a motivar su origen. Vean. La segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Pero aceleración, todos recordamos que por definición aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La definición de aceleración, que es una magnitud cinemática. Muy bien. Entonces tenemos masa multiplicada por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ojo, pero la masa es un valor constante para cualquier sistema. Entonces, si la masa es una constante, la masa puede introducirse sin ningún problema dentro de la derivada. Ustedes recuerdan que para la derivada las constantes no importan. Entonces pueden entrar y salir sin ningún problema. ¿Muy bien? Eso vamos a hacer entonces con la masa. Vamos a introducirla en la derivada. ¿Bien? Y vean qué es lo que hemos conseguido. Hemos conseguido mostrar de que fuerza es igual a la derivada de la masa por la velocidad con respecto al tiempo. Pero esta magnitud que está aquí adentro es justamente el momento. Muy bien. Entonces, ¿qué es fuerza? Fuerza es, por definición, la derivada del momento con respecto al tiempo. Entonces, desde este punto de vista, desde el punto de vista del momento lineal, ¿qué es la segunda ley de Newton? No es otra cosa que la definición de fuerza. Fuerza es simplemente la variación de un momento con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros tuviésemos un objeto, cualquiera, un móvil cualquiera, pueden pensar en una pelota, y ustedes miden cómo ha variado el momento de esa pelota en un impacto, en una interacción, lo que han medido esencialmente es la fuerza que está actuando sobre ella. Fuerza es la variación del momento con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, esta definición es mucho más profunda. Es una definición de fuerza. Vean que nosotros hasta ahora hemos hablado muchísimo de fuerzas. Hemos hablado de fuerzas cuando hablamos de estática, cuando aplicamos la primera condición de equilibrio, cuando aplicamos la segunda condición de equilibrio, cuando hemos trabajado con sistemas dinámicos. Pero, ¿qué es fuerza? Nosotros hemos asumido de que existe algo como fuerza. Pero, ¿cuál es la definición de fuerza? Bueno, ahora ya tenemos una definición de fuerza. Fuerza, por definición, es variación del momento con respecto al tiempo. ¿Sí? Así que eso es mucho más profundo. Bien. Y esto, además, lo podemos asociar con lo que vimos la semana pasada, acerca de una cantidad hermana del momento, que era el impulso. ¿Ustedes recuerdan cómo se medía el impulso? Bueno, vamos a ver cómo a partir de esta definición vamos a llegar al concepto de impulso. Entonces, ¿ven? Si la fuerza es exactamente la derivada del momento con respecto al tiempo, bueno, podemos invertir esta relación pasando esta derivada a la mano izquierda. E integramos. ¿Okay? Integramos a ambos lados. A la mano derecha tendríamos una integral simple. La integral de la derivada del momento simplemente sería la variación del momento. Momento final menos momento inicial. ¿Okay? ¿Y qué tenemos? Que la variación del momento es justamente la integral de la fuerza con respecto al tiempo.
Y si asumimos de que la fuerza en un proceso en el cual, como en este caso, se está aplicando una fuerza sobre un móvil y esa fuerza está produciendo la variación del momento, si asumimos que esta fuerza es una fuerza constante, que es una fuerza media, la podemos sacar afuera de la integral. ¿Y qué tendríamos? Fuerza media es igual a la variación del tiempo, perdón, fuerza media por la variación del tiempo de contacto es igual a la variación del momento. La ecuación con la que trabajamos la semana anterior. ¿Se acuerdan esta ecuación? Que nos decía que impulso era igual a la variación del momento. Y trabajamos con esta ecuación. Bueno, ahora ya hemos visto de dónde se origina. ¿Okay? Entonces, estas dos interpretaciones de la segunda ley de Newton y esta demostración de la relación entre impulso y variación del momento nos dice esencialmente que el concepto de momento es mucho más profundo que el concepto de fuerza. Muy bien, entonces si nosotros trabajamos con el concepto de momento, esencialmente la fuerza es simplemente una definición. Muy bien. Y a partir de este principio vamos a poder demostrar la tercera ley de Newton, que es la más misteriosa de todas. Entonces quedémonos con esto. Entonces vamos a analizar un sistema de dos fuerzas. O sea, un sistema en el cual solamente actúan dos objetos. Piensen ustedes que hemos aislado dos objetos de cualquier interacción externa, como si fuese un sistema de choque. O pueden pensar ustedes en la relación que existe entre la Tierra y la Luna. Un sistema de dos objetos, nada más, que interactúan entre ellos, sin la acción de ningún agente externo. Muy bien. Entonces, vamos a considerar la conservación del momento. Si es un sistema cerrado en sí mismo, hemos dicho que si el sistema es cerrado en sí mismo y tiene dos objetos, el momento total del sistema se debe conservar. ¿Recuerdan cómo trabajábamos en los choques? Momentum final, el momentum total del sistema, antes debería ser igual al momentum total después. Pero en general, el momento total del sistema es una constante. ¿Qué quiere decir que el momento total de este sistema de dos objetos es una constante? Quiere decir que no depende del tiempo. Entonces, si no depende del tiempo, el momento total del sistema no debe variar en el tiempo. Eso quiere decir que la derivada del momento total de este sistema de dos objetos con respecto al tiempo debe ser cero. Porque el momento es una constante, no varía en el tiempo. Entonces vamos a derivar esta ecuación a ambos lados con respecto al tiempo. ¿Ya? ¿Okay? Derivamos a ambos lados con respecto al tiempo. Pero dado de que esta derivada tiene que ser igual a 0, por la conservación del momento lineal, entonces llegamos a la conclusión de que todo esto es igual a 0. Y esto no es otra cosa que la derivada del momento 1 con respecto al tiempo, más la derivada del momento 2 con respecto al tiempo. Muy bien. O sea, que la derivada del momento 1 con respecto al tiempo debe ser igual a menos la derivada del momento 2 con respecto al tiempo. Y eso, justamente, es la definición de fuerza de cada uno de los objetos. Recuerden que nuestra definición de fuerza era derivada del momento con respecto al tiempo. Por lo tanto, la fuerza que se aplica sobre el objeto 1 tiene que ser igual al valor de la fuerza que se aplica al objeto 2, pero con sentido contrario. La ley de la acción y la reacción. Entonces piensen ustedes lo que está pasando en un sistema de dos objetos. En un sistema de dos objetos, si se aplica una fuerza, si uno de ellos aplica una fuerza sobre el otro, necesariamente el otro de los objetos siente la misma intensidad, pero con sentido contrario. Necesariamente. Cuando tenemos un sistema de dos objetos. Y eso es lo que está sucediendo y eso es lo que nos dice la ley de la acción y la reacción.
Ya vemos que en este caso la ley de la acción y la reacción es una simple consecuencia de la conservación del momento lineal para un sistema de dos objetos. Entonces, otra vez, basándome en mi tesis, de que el concepto de momento es mucho más profundo que el concepto de fuerza. Ok. ¿Alguna pregunta en estos puntos? Por favor. Que nadie se asuste. Nada de esto va a venir en el examen. Nada de esto nosotros lo vamos a aplicar de manera profunda, a resolver ejercicios, pero es importante tener estas nociones claras. A mí me parece importante también entender el origen de las leyes de Newton, y no está de más esclarecer de que el concepto de momento con el que hemos trabajado la semana anterior es verdaderamente importante, y todas las leyes de la física están descritas en los conceptos de momento y de energía. El concepto de fuerza es un concepto completamente secundario que en la física avanzada no tiene lugar, y es el concepto de momento y el concepto de energía los que se usan de manera formal. Hay una pequeña digresión, pero si alguien tiene alguna consulta, los escucho. Bien. Ok, entonces vamos a llegar a las conclusiones de nuestro estudio de toda la semana. ¿Qué hemos visto durante la semana? Puntos importantes que recordar. Si la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es diferente de cero, la aceleración que experimenta un objeto es proporcional a dicha fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton. Okay. Siempre recordar que muchas fuerzas pueden actuar sobre un objeto, pero solamente hay una aceleración. Esto es evidente, ya que en la segunda ley de Newton, esta fuerza F es la fuerza resultante. ¿Okay? Entonces puede haber muchas fuerzas, pero solamente la aceleración está asociada con la fuerza resultante. La fuerza resultante y la aceleración tienen la misma dirección. ¿Okay? Un punto notable que todos debemos recordar, ya que esta ecuación es totalmente vectorial, entonces los vectores tienen que ser paralelos, tienen que estar en la misma dirección. Siempre la fuerza resultante está en la misma dirección de la aceleración. Ok, eso sería todo por la clase de hoy. Y listo, los invito a todos a que revisen los ejercicios que están en Canvas para que comiencen a generar independencia, a resolver ejercicios, y que revisen el material de los textos referencias. Mucha información y muy buena en estos textos. ¿Alguna pregunta al final de la clase? Todo bien, profe. De acuerdo. Entonces recuerden de que el día miércoles tenemos, perdón, el día miércoles no, el día viernes tenemos nuestra primera reunión sobre los avances del proyecto final. Entonces, por favor, vayan conversando con sus grupos, vayan revisando los laboratorios virtuales para poder conversar sobre cosas concretas el día viernes. Ok, el día viernes vamos a empezar súper rápido, súper temprano, mientras antes empecemos, antes acabaremos, porque voy a tener que conversar con todos los grupos, y mientras antes empecemos, más tiempo voy a tener para conversar, para poder ayudar a todos los grupos. ¿De acuerdo? Entonces los espero temprano el día viernes. Listo. Entonces, buenas noches a todos. Gracias por la atención. Cuídense. Hasta el viernes, profe. Está bien, profesor. Buenas noches, profesor. Hasta viernes. Chao, chao. Cuídense.